El doctor Carlos Viñolo, ¿cómo anda? Muy bien, la Ah, verdad. espera, a ver que no se escucha bien. Ahí, a ver, ahora sí. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, Ahí, muchas gracias perfectamente. por la invitación, Daniel. No, por favor. Bueno, ¿cómo va ese camino en el Plan Belgrano hasta ahora? Muy bien, trabajando en la parte inicial, tomando toda la información de la actividad realizada. Son 10 provincias, de las cuales hay que mirar el desarrollo y monitorear el tema de obras, el desarrollo de planificación para el tema económico, productivo y tener un estado de situación en lo social. Son temas Mm. realmente muy grandes, pero que de a poco uno va incorporando, porque bueno, obviamente tenía siempre en la cabeza las cuestiones de Ujú. Corrientes y ahora uno tiene que empezar a incorporar el resto de las provincias, ¿no? Uno, me imagino que a usted le habrá pasado tener una visión desde Corrientes y cuando va y se encuentra allá tener completamente otra. ¿Puede ser así? Mire, en general las provincias del norte tenemos problemas comunes, salvo algunas excepciones, pero el tema es el ritmo de trabajo y la visión que se tiene desde la administración central, que es ahí donde Mm. uno tiene que trabajar fuertemente para llevar de un modo directo y concreto cuáles son las realidades que tenemos y de qué modo se puede abordar de una mejor manera. No es lo mismo tomar decisiones para Mm. las provincias centrales del país que para nuestras provincias. Y el Plan Belgrano es eso, es una visión estratégica que planteó el presidente a través de una unidad de coordinación, de articulación y de Mm. vínculo para tener sobre la mesa siempre esta mirada federal hacia el interior profundo. Hay unas cuantas cosas que Corrientes por lo menos se vinieron dilatando y que se habían anunciado ya con tiempo. Por ejemplo, la autopista, aquí afuera de Corrientes, la autovía desde Riachuelo hasta Perichón, se había dicho que había unos plazos. Bueno, ¿en qué está eso? Eso está muy bien, estamos monitoreando, yo diría día a día, porque estamos en la búsqueda de una fecha concreta, de un día concreto. Esperamos hacerlo durante el mes de septiembre. Ya se han incorporado al proyecto aquellas cuestiones que no estaban pensadas inicialmente, sobre todo lo referido al tema de ductos y Mm. alcantarillado para el escurrimiento de las aguas, tema que hemos visto en carne propia, digamos, durante los primeros meses del año, y entonces nosotros habíamos pedido la incorporación de estos temas también al proyecto, y eso ha demorado un poco, pero yo creo que en breve estaremos planteando el día de licitación, que ya es un avance muy Mm. importante. Septiembre entonces sí o sí la licitación de la autopista. Así es. Me sigue preocupando y mucho que por ahí al capitalino quizás no tanto lo de Esquina y el puente. Una persona falleció otra vez esta semana, Sí, sí, a circunstancias nosotros lamentables. también nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Vialidad ha intensificado muchísimo su actividad en la zona. Mm. Estamos próximos a la habilitación provisoria. Entendemos que en un plazo no superior a 15, 20 días estaremos habilitando ese paso, que como todos sabemos es un pedraplén con Mm. un acondicionamiento a un camino que va a estar conectado con dos puentes baile, y eso va a permitir la circulación a una sola mano de modo alternativo, y a partir de ahí, una vez terminado esta obra provisoria, se arranca con Mm. el puente definitivo. La verdad que la inundación ha causado destrozos muy importantes, pero particularmente este por su extensión, ¿no? Logró que se pierdan de un día para el otro casi 170 metros de Mm. una ruta que estaba en perfecto estado, pero que se dio en cuanto a todo lo que es las bases del puente. Y entonces esto nos va a llevar un tiempo, pero ya de un modo conectado. Segundo puente, qué se puede hablar? Porque la verdad no escuchamos mucho todavía.
Bueno, el segundo puente ya se planteó para poder licitarse durante el año 2018. Esa es la idea, le vamos a hacer un seguimiento especial, pero está dentro de las prioridades, dentro de las obras de envergadura del Plan Belgrano, por lo que significa para la región, no solamente para Corrientes y el Chaco, porque este puente, igual que el puente Manuel Belgrano, están en el eje Capricornio, que es un eje de vínculo regional con países vecinos, permite mayor conectividad en lo que es las rutas interoceánicas de Chile al Brasil, y nosotros entendemos que va a ser un aporte muy fuerte para esta zona. Viene trabajándose muy bien en términos de proyecto, pero como es una obra de envergadura, lleva su tiempo. Eje de Capricornio, hay que mirarlo así ahora. Sí, es una de las miradas que se tienen en cuanto a todo lo que es Sudamérica, la unión entre los interoceánicas, ¿no? Claro. Y en este caso el eje de Capricornio pasa específicamente por nuestra zona, sí, y nos permite ya dejar de ser el patio trasero de la Argentina y empezar a vincularnos de algún modo con los países vecinos. Porque somos el centro, por aquí tiene que pasar absolutamente todo lo que quiere ir de Brasil a Chile. A Chile, exactamente. Y si no, imagínese con la ubicación y la geografía que tiene Misiones, que parece un enclave en el territorio brasilero. Si nosotros no tenemos una mirada de integración con los países vecinos, sí, vamos a seguir dependiendo de toda la logística y la infraestructura central del país, que nos aleja en posibilidades. Y esto está discutiéndose y muy bien, con un grado de comprensión importante dentro del gobierno nacional, y creo que nos va a ayudar a desarrollarnos paulatinamente, ¿no? A ver, eso, este denominado eje de Capricornio me pareció más que interesante, pero en el medio de esto también, en los últimos 15, 30 días, salió la información que el gas a Corrientes Capital no llegaría. Bueno, lo que pasa es que está planteado en etapas. El gasoducto del NEA tiene una etapa que toma 5 provincias, que son 4 del norte y incluye al norte de Santa Fe, que está en un nivel de ejecución importante, casi al 70%. Una vez terminada esta obra, que incluso en su primer tramo en Salta hubo que relicitarla, por lo tanto entendemos que va a ser terminada alrededor de julio, agosto del 2018. Una vez que termine esta etapa, queda habilitada la tercera etapa, que es el cruce del río. Y luego hay una cuarta etapa, que es llevar el gas de Corrientes a Misiones. Entonces nosotros estamos a la espera de la finalización de esto, porque además es absolutamente necesario. Es el caño troncal que va a bajar tomando desde Salta, yendo hacia Formosa, hacia el Chaco, Santiago, Santa Fe, y luego baja a Resistencia, ¿no? Entonces, una vez terminado esto, queda habilitada el cruce del río. Esta semana se habló del teleférico. Ilusión, proyecto, concretarse, puede ser, son 100 millones de dólares. A mí me parece que siempre hay que proyectar, son estrategias que han utilizado otras ciudades del mundo con buen resultado para el transporte público. De todos modos, con la cantidad de obras de envergadura que hoy tenemos, un proyecto de esta naturaleza que está generado desde la provincia, sí, de ser posible, la respuesta es sí, es posible. De todos modos, para que esto ocurra, en el caso específico de este proyecto, debería canalizarse vía lo que hoy se conoce como PPP, que es participación pública-privada. Claro. Es decir, si hay inversores privados que quieren sostener un proyecto de esta naturaleza, la verdad que a ambas ciudades les vendría bien. De todas maneras, en vista a la envergadura de la obra, que son 100 millones de dólares, nosotros estamos enfocados en obras que son mucho más prioritarias que esta. O sea que esto no está dentro de las prioridades. Inicialmente no.
La verdad es que me quedé pensando en algo, porque hablando sobre el teleférico, hablando sobre el segundo puente, hablando sobre el eje de Capricornio, como recién lo decía, me llamaba la atención con el eje de Capricornio. Usted hace 8 años atrás fue intendente. Y una cosa que yo todavía no puedo terminar de entender, en el año 91 ya me iba al Chaco a intentar estudiar en Resistencia. ¿Cómo nos cuesta integrarnos, Corrientes y Resistencia? ¿Cómo cuesta articular la mayor cantidad, especialmente las vías de comunicación? Porque el sistema de transporte no ha mejorado, ha empeorado, porque encima una de las 3 empresas ya no existe más, como era la empresa Cotap, y uno se va a la zona del puerto y cada vez es peor, cada vez es peor. Nos cuesta tanto integrarnos con... Lo digo porque, digo, usted fue en una etapa completamente distinta a la hora, pero seguimos... con una falta de integración total. Es tal cual lo que está diciendo. La verdad que tiene toda la razón y uno tiene que en ese sentido, para empezar a cambiar, reconocer dónde estamos. Lamentablemente nuestra cultura política en general ha sido estos últimos años una cultura política sin visión de mediano y largo plazo y muy asociada a la vinculación política, pensando en la forma o en el color político y en la forma de ver la política. Nosotros necesitamos crear organismos que permitan, y yo adhiero totalmente a esa visión, y usted le recuerdo que en esta última etapa hemos tenido un intento más. Nosotros, acuérdese, hemos firmado un convenio ahora en esta gestión donde yo estuve como ministro secretario general, un convenio para avanzar en el transporte unificado, que pretendía mirar no solamente lo de Corrientes y Resistencia, sino interrelacionar el transporte interprovincial, interurbano, con el transporte urbano de la ciudad. Y en términos aspiracionales, en términos de visión, todos estuvimos de acuerdo, pero la verdad no fuimos capaces de llevar adelante una política integrada en términos concretos, operativos. Creo que es el gran desafío que tiene la dirigencia política, en este caso de la región. Nos pasa también en otros lugares del país. Yo puedo dar ejemplos ahora a través del Plan Belgrano de obras que son muy importantes, hidráulicas, por ejemplo, el Clavillo del Naranjal, un dique que tiene la intervención de Catamarca y Tucumán y tiene inconvenientes para formularse precisamente porque pertenece a jurisdicciones distintas, como si esto fuera un impedimento. Entonces, tomo la visión, la verdad que comparto, y creo que ese es el gran desafío que tenemos los dirigentes, de sentarnos en una misma mesa, más allá del color político. Y tratar, perdón Daniel, y otra cosa, tratar de acortar los periodos electorales. Nosotros nos pasamos un año de elecciones, eso realmente complica. Me parece que si nosotros tuviéramos periodos electorales más cortos, las conflictividades serían menores. Sí, la verdad que sigue siendo ilógico, porque a ver, cualquiera que esté en otro lugar puede decir tranquilamente, mirá, están a 20 kilómetros. Si vos mirás hacia adentro de Corrientes, hay más vínculo con San Luis del Palmar, con Paso de la Patria, que están más lejos. Están a 20 kilómetros de una ciudad, capital de provincia, tan grande como ustedes, y encima se conocen todo. ¿Por qué? Porque usted se conoce con todo, a ver, de su vida universitaria o del ámbito del deporte, se conoce con todos los dirigentes del básquetbol de Resistencia y con todos los que se recibieron de veterinaria, cuántos amigos suyos que han transitado la carrera están allá, y así viceversa. Pero estoy hablando sin hablar de políticos exclusivamente, estoy hablando del contacto diario, y nos cuesta integrarnos, nos cuesta trabajar conjuntamente. Como si el comportamiento de todas maneras se va a ir revirtiendo, porque la zona se comporta como una gran conurbación, ¿no? Por eso uno ve en el puente actual que en días picos encuentra 22.000, 23.000 vehículos que cruzan. Eso estará mostrando que hay un intercambio en las personas. Hay mucha gente que vive en Corrientes y trabaja en Resistencia y viceversa. Hay desarrollos inmobiliarios que se están produciendo, sobre todo en el Chaco, sobre la Nicolás Avellaneda,
donde se están abriendo barrios que muchos de ellos Sí. son habitados por correntinos, y que hacen un cruce en 15 minutos, 20 minutos. Es que el tipo que vive ahí le queda más cerca que ir a vivir a Santa Ana. Así es. El microcentro correntino le queda más cerca ese lugar que en distancia que ir a vivir a Santa Ana. Así es. Hay un comportamiento que crecientemente nos va a ir integrando, va a ir funcionando como una conurbación, va a pasar Resistencia con Vilelas y con Barranquera, y va a pasar Corrientes con Santa Ana y Riachuelo. ¿Qué opina usted cuando, ahora ya metido ahí en el Plan Belgrano, cuando desde la oposición en la plena campaña se habla, se dice que el Plan Belgrano no trajo nada, que trajo solamente un par de ambulancias y pequeñas cosas a Corrientes? Sí, pero no es real. Yo creo que eso en realidad termina debilitando una visión que debería fortalecerse, que esta visión es de una mirada especial para el Plan Belgrano. No por el Plan Belgrano en sí, sino por lo que significa en términos de mejoramiento de la calidad de vida de los norteños. Si uno mira Corrientes, a mí no me parece poco tener, como lo hemos tenido hace días, la licitación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la ciudad. 1.100 millones de pesos aplicados al saneamiento ambiental. Para que la gente entienda, hoy nuestras cloacas vuelcan crudas totalmente al río Paraná. No tenemos problemas de contaminación todavía por la envergadura de la ciudad y lo caudaloso del río Paraná. Pero esta obra, por ejemplo, que viene a través del Plan Belgrano, es una obra de una envergadura en términos de presupuesto y de impacto que realmente vale la pena destacar. Podemos agregar otras obras para Corrientes como lo son la 119, la conexión de Mercedes-Curuzú, que era un desastre, que hoy está en plena ejecución. La ruta 94 en Santo Tomé al Chimiray, allá al límite con Misiones, que está en ejecución. La ruta 71, que es el acceso a Colonia Lieven, totalmente en ejecución. La ruta 40, que se volvió a licitar y ya se adjudicó y está empezando las obras para el acceso a Carlos Pellegrini en el Iberá. Como ejemplo, tenemos la canalización. Esa se licitó nuevamente. Sí, pero ya se adjudicó la obra y está por empezar. Recordemos que esa era la ruta que tenía una de las empresas fantasmas de Lázaro Báez, Así que es. La Asociación Biancalani del Chaco, Así es. que ellos la tenían. Se llegó a pagar esa ruta, ¿no? ¿Cómo? Se llegó a pagar esa ruta. Hubo un pago inicial y está en litigio con Vialidad Nacional esa parte, pero afortunadamente hemos salido de ese problema y nosotros encaramos un proceso nuevo que permitió ahora el inicio de las obras en estos días. Tenemos el Arroyo Barranca, tenemos la defensa de la Valle, que se acaba de resolver los problemas que tenía porque ya se llamó a licitación. El puerto de Itaibaté, después de 23 años el Estado Nacional que no ha construido un puerto, lo está haciendo acá en Corrientes y probablemente entre el 3 y el 4 de octubre se estarán iniciando las obras, van a venir funcionarios nacionales para esto. Tenemos las obras de hábitat, el Cocal, Virgen de los Dolores, La Olla, en Paso de los Libres, el barrio Las Flores, Santa Bárbara, en Goya, el barrio San Ramón, que está próximo a empezar. Hemos crecido en cuanto al desarrollo de viviendas. Tenemos 4.000 viviendas en desarrollo. En los años anteriores no habíamos podido superar las 500. Creo que está marcando una tendencia que debemos valorar de un modo positivo. Sí, pero ¿por qué no se pudieron avanzar en años anteriores? Porque de la oposición se habla que lo que no tuvo el gobierno es gestión. No, mire, lo que pasó en el pasado todo el mundo sabe y conoce, ¿no? Lamentablemente nosotros hemos sido castigados por la forma de pensar. Nunca hemos sido parte de la visión que sostenía Cristina Fernández de Kirchner, que había que afiliarse para poder obtener obras, y eso nos postergó, y esa postergación ha sido acompañada por el correntino, porque así lo demostró cada vez que fue convocado a las urnas,
y esto es lo que hoy nos permite mirar de otra manera el futuro, ¿no? Ese esfuerzo que hemos hecho todos hoy está rindiendo su fruto. Tenemos una agenda distinta, hoy somos parte de un equipo de trabajo junto al gobierno nacional, y el futuro que viene, no tenemos dudas, será mejor de lo que ha pasado hasta aquí, que Corrientes ha logrado ser una provincia equilibrada, una de las de mejor equilibrio fiscal en el país, que hemos podido cumplir con nuestro compromiso en tiempo y forma y hemos sentado bases de desarrollo. Ahora tenemos en nuestras manos una gran oportunidad los correntinos de acompañar nuevamente la propuesta que representa Eco Más Cambiemos, y entendemos que Gustavo Valdés va a tener una gestión que va a estar marcada fundamentalmente por las concreciones y las realizaciones de todos los trabajos que se han realizado hasta ahora. Una última que tiene que ver de su gestión en la época de secretario general. Salió ya el decreto, por lo menos, de la construcción del edificio Lioscor y el IPS. Y hubo bastante controversia porque hay ciertos movimientos que piden que en realidad eso quede para una plaza. ¿Cómo lo ve? ¿Y esa obra en sí qué significa? Esa obra será una obra de alto impacto, de urbanización fundamentalmente, de una zona que, como todos sabemos, hoy tiene grandes dificultades para funcionar, inclusive utilizada muchas veces para arrojar basura ahí detrás de la estación de servicio, pero le va a dar un mejoramiento a todo el entorno de ese barrio. Es una obra que está generada con la máxima tecnología de aprovechamiento tanto de energía como respeto del medio ambiente, y la verdad que de algún modo empieza a sacar también las oficinas públicas dentro de las 4 avenidas y sobre todo dentro del microcentro, lo que va a ayudar al funcionamiento de la ciudad en general. A mí me parece que obviamente siempre que hay un espacio verde uno intenta preservarlo, pero tenemos que saber que ese espacio verde no estaba siendo de acceso público, porque pertenece precisamente al IPS y al Lioscor, y por lo tanto no tenía una libre disponibilidad. Yo creo que es una obra muy importante para la zona y está hecho con las tecnologías más avanzadas en este momento de construcción. A usted le tocó en su momento administrar un municipio prácticamente quebrado. Así es. Esta semana habló Fabián Ríos, esta semana fue la semana pasada, en un tuit, y habló de quiebra del municipio. Usó la palabra quiebra. ¿Está quebrado el municipio de Capital? La verdad que por ahí se utilizan términos que son muy preocupantes y creo que esto hay que canalizarlo de otro modo. En la pelea pública no hay soluciones. Yo siempre lo digo, cuando uno empieza con fuegos de artificio a nivel público, utilizando adjetivaciones y palabras que llamen la atención, terminan crispando la relación. A mí me parece que lo mejor que puede pasar ahí es recrear las mesas de trabajo, encontrar caminos de solución. Hoy hay un intendente electo que es el natural, la natural representación para cualquiera de estas cosas, y creo que Ríos debiera profundizar con Eduardo Tassano una mesa de trabajo encontrando solución. ¿No le llama la atención que concejales, ya sabiendo el resultado de las elecciones, hagan un proyecto de ordenanza de pase a planta de 3 años para atrás? A mí me parece muy mal eso. Yo ya di mi punto de vista cuando salió aquella resolución pasando a planta a funcionarios. Yo creo que hay que dar, la ejemplaridad es fundamental en la función pública. A mí me tocó perder. Yo he estado en esta situación y no hago más que contar lo que me tocó hacer y lo cuento con mucho orgullo, porque en la derrota uno tiene que tener también la dignidad necesaria de saber hasta dónde llega el alcance de sus decisiones y hasta dónde no puede traspasar.
Cuando un gobernante tiene un plazo de finalización de mandato, sus acciones tienen que llegar exactamente hasta allí, no puede comprometer el futuro. A mí me parece que no es el tiempo, incluso legalmente sabemos que hay 6 meses de anticipación. Todas aquellas decisiones que se tomen con 6 meses de anticipación a la finalización del mandato son pasibles de ser revisadas judicialmente. Y esto es entregarle problemas a la próxima gestión. A mí cuando me tocó estar en esta situación he entregado los números, las listas. Ellos los ahora proyectos. dicen que usted hizo lo mismo. No, de ninguna manera. Eso es faltar a la verdad. En ese sentido, usted le basta recorrer en ese momento los títulos de la época y se va a dar cuenta que no hubo necesidad de echar a nadie, no hubo necesidad de tomar decisiones graves porque como yo en ese momento me tocó decirle al intendente electo que toda la gente que políticamente me había acompañado me iba a encargar yo de que no estuviera más, porque así debiera ser, porque hay un principio y un fin para un proceso político y uno lo tiene que aceptar. ¿Capital es viable económicamente? Digo, por todos los antecedentes de lo que venimos viendo, porque a Camao le decían que recibió mucha plata de Nación, que por eso fue viable, o a usted, después anteriormente Nora Nazar. ¿Capital es viable económicamente? Sí, lo es y es posible hacerlo. Y yo la verdad que veo que recurrentemente el pasado nos quiere llevar hacia atrás. Y nosotros tenemos una oportunidad hacia adelante. Permítame decirle que creo que esto se resuelve el 10 de diciembre porque estoy convencido que entre Eduardo y Gustavo Valdés, Eduardo Tassano y Gustavo Valdés van a poder resolver los problemas de los capitalinos porque son parte del mismo equipo y van a tener la ayuda del gobierno nacional porque trabajamos juntos, porque tenemos una mirada similar y eso nos va a permitir ir resolviendo problemas. Nuestro horizonte futuro es esperanzador, es estimulador, creemos que hay una oportunidad y nosotros al menos no queremos desaprovecharla y tengo la sensación de que el correntino advierte esta situación. Pero no estamos a las puertas de repetir la misma historia del 2005. No, porque el cuero enseña, Daniel. Nosotros aprendimos de nuestros propios errores. Nosotros hemos sido protagonistas de esa situación y lo hemos dicho públicamente, no va a volver a pasar porque sabemos que eso genera problemas y lo peor de todo es que no nos genera problemas a nosotros, que sería lo de menos, le genera problema a la gente. No hay ninguna posibilidad hacia adelante que se instale una conflictividad en ese sentido porque hay una comprensión de lo que nos pasó bien diferente. Nosotros hemos tenido la capacidad de hacer una autocrítica a lo que nos pasó. Este es el problema que tienen los dirigentes que vienen del kirchnerismo. No es posible salir del kirchnerismo sin hacer autocrítica. Es muy difícil que haciéndose el distraído la gente crea o le dé crédito a la nueva posición que uno intenta mostrar si no ha tenido la capacidad de ser crítico con lo que pasó. ¿En qué le falló a Fabián Ríos? Yo creo que en nada. Nosotros lo hemos explicado muchas veces, pertenecemos a sectores políticos distintos, tenemos visiones distintas de la realidad y no teníamos compromisos que no fueran más allá de lo que expresábamos públicamente. Nosotros hemos competido electoralmente y hubo un resultado nada más, y ese resultado obviamente para muchos fue sorpresivo, incluso para otros fue hasta traumático porque no lo tenían en su agenda, pero es nada más que eso. Yo creo que hemos tenido diferencias, sí, sobre todo en el proceso de campaña, por la forma de implementar la boleta electrónica. Nosotros no estábamos de acuerdo respecto a cómo se la quería implementar porque nos parecía que eran reglas de juego que estaban siendo construidas unilateralmente sin participación de los demás actores. Le hemos hecho saber nuestra posición, se insistió en esa línea y bueno, entonces defendimos nuestros derechos. ¿Y qué acordó con él?
porque todos hablan que existió un acuerdo. Él mismo dice, habló hasta en algún momento, utilizó la palabra traición, bueno, Sí. cosas así. ¿Por qué acordó con él? Nosotros habíamos acordado avanzar en la boleta electrónica en los términos que fijó el Superior Tribunal de Justicia, que dio un dictamen, y esos términos fueron los que no se cumplieron. Exigía, para la reglamentación de la boleta electrónica, exigía una convocatoria a audiencia pública que no se hizo. En ese sentido, nosotros le planteamos que no era posible que el intendente, como administrador comunal, Sí. que era candidato a su vez a la reelección, que tenía la responsabilidad de contratar la empresa que intervenía, hiciera el reglamento solo, sin participación de nadie. A nosotros eso nos parecía que las reglas de juego tendrían que haber estado compartidas. Lo he hecho saber, se insistió en eso y entonces recurrimos a la justicia y la justicia nos dio la razón. Existe en política la maldición del gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca puede ser presidente, y parece que en política, en Corrientes, el que busca la reelección como intendente no puede serlo, también parece ser, ¿no? Porque Nora Nazar intentó, usted lo intentó, y bueno, Fabián Ríos intentó, los tres prácticamente quedaron en la nada. ¿Extorsionan al municipio con los fondos de coparticipación? Porque eso también se está diciendo. No, lo que pasa es que hay que instalar la cultura en el municipio del cumplimiento de las obligaciones. Uno puede gestionar, pero tiene que pagar el Dioscor, tiene que pagar el IPS, tiene que hacerse cargo de las obligaciones propias. No puede soslayar esto porque si no va trasladando las deudas hacia las gestiones que vienen. A mí me tocó desendeudar el municipio porque teníamos endeudado 4 presupuestos. Cuando me fui quedamos con una deuda de 1,2 presupuestos. Ese desendeudamiento fue realmente a sangre y fuego porque me cobraron la libra de carne por la paga como el mercader de Venecia, pero he podido desarrollar una actividad. Tengo la conciencia tranquila en el sentido de que recibí la ciudad y el municipio en una condición y la entregamos en mejores condiciones. No tal vez lo que habíamos planteado como propuesta de campaña, por la situación de conflictividad que se nos instaló. Por eso la gente en ese momento decidió otra opción y yo fui muy respetuoso de esa decisión y creo que eso es lo que tenemos que hacer los dirigentes. La gente es la que habla y se expresa, y en función a la expresión que la gente da, nosotros tenemos que aportar y colaborar para que todo vaya mejor. Desde que usted no está más en el gobierno provincial, teniendo en cuenta que ha dejado el cargo de secretario general, ¿quién es el contacto con la capital? El propio candidato, el propio intendente electo. Tassano directamente. Así es, él está monitoreando y manejando esa relación. El domingo pasado lo entrevistaba a Tassano sobre estos mismos temas, sobre el tema de la quiebra, sobre el tema del pasaplanta. Dijo, a mí nadie me dijo nada, desde el municipio nadie me habló, nadie me llamó, absolutamente nada. Sí, yo lo que creo y me parece a mí es que uno cuando tiene un espacio de diálogo hay que cuidarlo. Y cuidarlo significa comunicar las cosas que se plantean allí y que se acuerdan en términos de presentación pública, porque si no aparece el tironeo en un debate que el intento es ganar esa posición y no resolver el problema. Ahora que ya está en la esfera nacional, ¿cuál es su futuro? ¿En qué sentido? Y porque acá jugaba en equipo, era completamente un elemento más. Ahora, ya que no está tanto en el terreno local, digo, mira desde afuera y dice, yo me puedo proyectar de tal o cual manera. Es imposible que uno mire desde afuera algo del cual ha participado y ha ayudado a construir a lo largo del tiempo. Yo me siento totalmente parte de este equipo de Corrientes. Tengo una función a nivel nacional y estoy buscando la integración al máximo con un nuevo equipo y con un nuevo grupo humano con quien inicialmente estamos trabajando muy bien, pero mi mirada y mi función va a estar siempre ligada a Corrientes
y por supuesto asumiendo la responsabilidad en el caso que me toca con el resto de las provincias del norte. ¿Participará de la campaña? Digo, porque esta semana, por ejemplo, 4 días ya estuvo en Capital Federal, la dinámica del trabajo nacional no le hará dejar de lado aquí. Yo estoy participando de un modo directo en la campaña, no lo estoy haciendo como protagonista recorriendo el territorio por cuestiones obvias, pero estoy directamente en vínculo y trabajando en el comité de campaña, coordinando aspectos que son importantes para la elección, entre ellas la visión estratégica y los ejes de trabajo que tenemos para esta elección que viene. Y lo hago de manera continua. Hoy la tecnología permite estar en línea, sí, aunque uno no esté en el territorio. Estoy en contacto permanente, monitoreando los recorridos, las situaciones, las comunicaciones, y haciendo los aportes que de la experiencia que uno tiene puede hacer. Por lo tanto, seguramente en los días previos al 8 estaremos más en el territorio, pero estamos sí involucrados en algo que somos parte. Macri no vino finalmente, se esperaba que hace pocos días esté por aquí, se había modificado la agenda, se pasó al ministro Frigerio y Cabrera, que tampoco vinieron. ¿Se esperan la presencia del presidente de la Nación de acá a fin de mes? Sí, estamos gestionando eso, no solo del presidente, porque en ese momento Frigerio no estuvo por razones climáticas. Yo incluso he estado en Mercedes esperándolo para acompañarlo, sí, a Caseros, y me tuve que volver porque las condiciones del clima eran realmente problemáticas, pero esperamos la visita de Frigerio nuevamente, del jefe de gabinete, de la vicepresidente. Estamos coordinando fecha, por supuesto, del presidente. Tenemos una agenda muy cargada. El 13 va a estar el ministro de Modernización, el 14 o 15 va a estar el ministro de Justicia, Garabano, el 22, perdón, va a estar el ministro de Turismo, el 25 va a estar, sí, el ministro de Educación, el 4 de octubre va a estar el ministro de Transporte, entre otros funcionarios. El 14 está todo el equipo de integración productiva sí, en Goya. Realmente hay una tarea conjunta muy importante. ¿Qué viene a hacer Dietrich? Porque me habló de transporte. Fundamentalmente al inicio de obras de Puerto de Itaibate. Ah, para eso viene. Para Así Itaibate va a venir transporte. Digo porque me quedé pensando también... ya que y es probable, ahí está la fecha de autovía, que es el otro tema, porque vialidad está dentro del Ministerio. Claro, y me quedé pensando, nuevamente reitero lo de esquina, que también me preocupa y mucho por lo de transporte y la presencia. ¿Ganan tranquilos? ¿Cuánto de diferencia hoy? Nosotros estamos muy conformes con el desarrollo de la campaña. Vemos que ha evolucionado bien la presencia de nuestros candidatos en la consideración de la gente. No somos muy afectos a dar números de encuesta, usted nos conoce, sí, pero decimos que tenemos mucha alegría por el grado de acompañamiento de la gente. Entendemos, y yo particularmente creo, que Gustavo Valdés será el próximo gobernador de Corrientes, ganando en primera vuelta electoral. Y eso nos abre una posibilidad enorme. Concreta esta oportunidad que tenemos en las manos los correntinos y nos va a permitir mirar el futuro de otro modo. Ningún partido se gana antes de tiempo. Claro. Todos los partidos, por más que uno esté muy bien en el tanteador, para decirlo de algún modo deportivo, hay que jugarlo y hay que trabajarlo cotidianamente. 2 puntos principales habla la oposición: transparencia, falta de transparencia del gobierno. Es más, Carlos Mauricio Espínola acá el jueves dijo: ¿alguien sabe la declaración jurada de Colombia? ¿Alguien sabe la declaración jurada de Flinta? Y cuando habla de transparencia también hablaban decretos ocultos, algo vinculado estrictamente al área al cual usted pertenecía. Sí, han intentado instalar eso por querer construir una idea que ahora ya se olvidaron, parece, porque no les fue bien, respecto a la modificación de los temas vinculados a las jubilaciones, ¿no?
saben la posición que tenemos cuidando a nuestros mayores, y entonces ya no insisten más con eso. Y a mí me parece que la visión esta es hasta cínica, porque tantas explicaciones debería dar Camau respecto a transparencia. Fíjese lo de Perugorría solamente, donde está involucrado en uso, según los dichos de la ex intendente de Perugorría, actual intendente, fueron usados para su campaña y nunca dio una explicación. Y además pertenece al proceso menos transparente de la historia argentina. Espíndola fue secretario de Estado de Cristina, es parte de ese equipo. Por lo tanto, me parece que su mirada es cínica, cuanto menos. Nosotros no hemos tenido en la función pública ni una sola denuncia en términos de alguna acción de corrupción dentro del gobierno, y esto me parece a mí que la gente valora. De todos modos, es la intención que vienen teniendo de llevarnos al barro. No quieren hablar de futuro porque no saben qué plantear hacia el futuro. No quieren hablar de lo que se viene porque no tienen idea. Nosotros decimos que hay una oportunidad, que el eje nación, provincia y municipio es un eje que nos va a permitir concretar postergaciones, y que además tenemos un trabajo en equipo con el gobierno nacional. Sí, y esto nos permite a nosotros una mirada especial para Corrientes. Un párrafo nada más. Nito Artaza dijo: si yo gano, voy por la interna del Partido Radical. Voy por el partido. Sí, pero bueno, eso es una hipótesis que no se va a dar, primero. Y segundo, el Comité Nacional incluso está considerando que nosotros la verdad no nos preocupa demasiado su situación como afiliado partidario, porque hace bastante tiempo que él dejó el radicalismo, ¿no? Carlos Viñolo, gracias por venir, muy amable, ¿eh? No, gracias a usted.